Nadie entendía cómo una madre tan noble podía vivir entre gritos, amenazas y golpes. Su verdugo no era un extraño, era su propio hijo. Pero lo que nadie esperaba era que el único ser que se atreviera a poner fin a esta pesadilla no fuera humano. Esta historia tiene un giro que te dejará helado. Quédate hasta el final, porque lo que hizo el caballo del vecino desafía toda lógica. Todo comenzó en un pueblo tranquilo, donde los secretos se esconden tras sonrisas falsas. Allí vivía Clara, una mujer que crió sola a su hijo Julián con todo el amor que tenía. Pero el niño que una vez fue tierno se transformó en una sombra violenta que arrasaba con todo a su paso, incluso con su propia madre. Cada noche era una ruleta rusa emocional. La vecina del campo de al lado oía los gritos, pero nunca intervenía. Nadie lo hacía, nadie excepto un ser que ni siquiera hablaba, pero que sí observaba. Un caballo, silencioso, imponente, que vería lo impensable y actuaría como nadie más se atrevió. Esta no es una historia cualquiera. Aquí no hay héroes con capa ni policías salvadores. Hay una madre rota, un hijo fuera de control y un animal que rompió todas las barreras del instinto para hacer justicia. Si alguna vez pensaste que los animales no sienten lo que sentimos, este video va a cambiar tu forma de ver el mundo. Antes de seguir, si te gustan historias reales con giros inesperados, suscríbete y activa la campanita. Deja tu like si alguna vez viste la nobleza en los ojos de un animal. Y cuéntame en los comentarios, ¿hasta dónde crees que puede llegar un ser sin palabras por alguien a quien quiere? Clara siempre decía que su hijo era luz nacida en tormenta, porque llegó tras la pérdida de su esposo. Los primeros años, Julián fue un niño risueño, curioso, lleno de energía. Pero con el tiempo, algo se quebró. El brillo en sus ojos se volvió sombra, y los silencios reemplazaron las risas. Todo empezó con pequeñas rabietas, rompía sus juguetes, gritaba si algo no salía como quería. Clara pensó que era normal. «Ya se le pasará», decían los vecinos. Pero no pasó. Al contrario, creció. Como crecen las tormentas cuando nadie se atreve a mirarlas de frente. A los 14, Julián se volvió impredecible. Tenía arranques de ira sin razón y cada vez que discutía con su madre, los gritos sacudían las paredes. Un día golpeó la puerta con tal fuerza que la quebró. Otro lanzó un plato al suelo a centímetros del rostro de Clara. Clara intentó buscar ayuda, pero en su pueblo no había psicólogos, ni recursos, ni nadie que quisiera meterse. «Es tu hijo, seguro lo provocaste», le dijeron. Y así, la culpa también se convirtió en su compañera diaria. Una mujer sola, atrapada en su propio hogar. Mientras tanto, desde la finca vecina, un caballo llamado Rayo observaba en silencio. Era fuerte, imponente, pero extremadamente sensible. Cada vez que oía los gritos, se acercaba a la cerca y relinchaba. Nadie entendía por qué, pero algo en él parecía anticipar lo que vendría. Era una noche sin luna, de esas que parecen contener la respiración del mundo. Clara cocinaba en silencio mientras Julián llegaba tarde, como siempre. Pero esa noche algo era distinto. Cuando cruzó la puerta, sus pasos pesaban y sus ojos ardían de rabia. Nadie sabía que había desatado la furia, ni lo que estaba por ocurrir. Sin decir palabra, Julián empujó una silla con fuerza. Clara lo miró, intentando no provocarlo. Pero bastó una mirada malinterpretada para que él estallara. Gritó, golpeó la mesa, arrojó la olla contra la pared. El estruendo se oyó hasta el campo vecino. El corazón de Clara latía como un tambor. Sabía que esta vez no saldría ilesa. Afuera, el caballo blanco se estremeció. Rayo estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro cerca de la cerca, bufando con fuerza. Nunca antes había reaccionado así. Pero esa noche, cada grito que salía de la casa parecía activar algo en él.
como si entendiera, como si algo ancestral despertara dentro de su alma animal. Dentro de la casa, Julián levantó el brazo. Clara retrocedió, chocó con la pared y cerró los ojos. Pero en ese instante, un sonido rompió la escena, un relincho potente, salvaje, que resonó como un trueno. Julián se detuvo por un segundo. Clara, temblando, abrió los ojos, sin entender qué acababa de pasar. Fue apenas un instante, pero suficiente para romper el ciclo. Julián salió furioso de la casa, insultando al caballo. Clara cayó al suelo, respirando con dificultad. En el campo, Rayo seguía relinchando como si supiera que su intervención había salvado una vida. Aquella noche todo cambió, y el caballo, sin saberlo, se convirtió en guardián. A la mañana siguiente, Clara despertó con moretones y el alma partida. Julián se había marchado temprano, sin decir palabra. El silencio era espeso, pero en medio de esa quietud escuchó algo. El relincho suave de Rayo, justo frente a su ventana. Se asomó, y allí estaba él, mirándola fijamente. Clara nunca había prestado atención al caballo blanco del vecino, pero ahora lo sentía distinto. Había algo en su mirada, en su calma, que le daba consuelo. Sin pensarlo, salió y caminó hacia él. Rayo no se movió. Cuando ella extendió la mano, él bajó la cabeza y la dejó tocarle el rostro. Desde ese día, Clara comenzó a visitarlo cada mañana. A veces hablaba en voz baja, como si Rayo pudiera entender. Le contaba cosas que no podía decir a nadie. Él solo la miraba, respiraba cerca y le ofrecía su presencia. Era como si su dolor, al ser compartido, pesara menos. Poco a poco, los vecinos notaron algo extraño. El caballo ya no se alejaba de la cerca que daba hacia la casa de Clara. Incluso dormía cerca, como esperando algo. Algunos decían que estaba loco, otros que había sido marcado por los gritos. Pero Clara sabía que no era locura, era lealtad. Una tarde, mientras el sol caía, Clara lloraba sentada junto a la cerca. Rayo apoyó su cabeza sobre su hombro. Ella cerró los ojos. Por primera vez en años sintió paz. Era como si aquel animal, tan puro y silencioso, estuviera hecho de todo lo que el mundo le había negado: protección, ternura y valor. Julián había notado algo raro. Su madre sonreía más, pasaba tiempo en el campo y hablaba con un caballo. Aquello lo irritaba. Una tarde la siguió en silencio. Desde lejos la vio acariciando a Rayo como si fuera un amigo. Su rostro se torció de rabia. Esa noche el infierno regresaría. Llegó gritando. Acusó a Clara de ridícula, de hablar con animales, porque no tenía a nadie más. Rompió una silla y pateó la mesa. Clara ya no lloraba. Lo miraba con ojos secos, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. ¿Y tú, que estás viendo esta historia, alguna vez sentiste miedo dentro de tu propio hogar? En medio del alboroto, un nuevo relincho cortó el aire. Rayo, al otro lado de la cerca, había escuchado todo. Esa noche no se alejó. Daba vueltas, olfateaba el aire, relinchaba con fuerza. Clara, desde su habitación, sintió que no estaba sola. El vínculo que habían formado ahora era un escudo. Julián salió con una linterna en la mano, molesto por el ruido del caballo. Caminó hasta la cerca y gritó insultos. Rayo lo miró sin moverse. Pero cuando Julián alzó la linterna como si fuera a golpearlo, el caballo relinchó tan fuerte que hasta las aves del bosque se alzaron. Algo se rompió dentro del joven. Si estás sintiendo lo mismo que Clara, una mezcla de miedo, esperanza y sorpresa, te invito a suscribirte al canal. Dale like si alguna vez un animal te enseñó algo valioso y comenta: ¿crees que los caballos pueden sentir el dolor humano? Lo que viene a continuación cambiará todo. La noche estaba en silencio, demasiado. Clara intentaba dormir, pero un presentimiento la mantenía despierta. Julián no había vuelto desde la discusión con Rayo y eso la inquietaba.
Afuera, el caballo permanecía de pie, con las orejas en alto. Algo iba a pasar, y él lo sentía. De pronto, un golpe en la puerta. Julián había regresado, pero no era el mismo. Estaba borracho, con los ojos inyectados. La empujó, gritó cosas sin sentido. Clara cayó al suelo. En ese instante, un sonido seco resonó. La cerca de madera había sido derribada. Rayo había saltado. El caballo entró al patio como una sombra blanca. Sus pasos eran firmes, su respiración intensa. Julián se giró y, por un segundo, dudó. Clara, aún en el suelo, no podía creer lo que veía. Rayo estaba entre ella y su hijo, desafiando al muchacho con la furia de la naturaleza. Julián intentó acercarse, pero Rayo relinchó y golpeó el suelo con las patas delanteras. Fue un aviso claro. Julián se detuvo, retrocedió y escapó corriendo entre insultos. La oscuridad lo tragó. Clara lloró, esta vez no por miedo, sino por alivio. Rayo se quedó junto a ella hasta el amanecer. Si este momento te dejó sin aliento, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia. Deja tu like si crees que el instinto animal es más sabio que el humano. Y cuéntanos, ¿hasta dónde llegaría un caballo por proteger a alguien que ama? Al amanecer, Clara salió al campo con Rayo. El aire estaba limpio, pero su corazón aún latía fuerte. No sabía qué dirían los vecinos. ¿La creerían? ¿Pensarían que estaba loca? Pero pronto, la historia del caballo que protegió a una mujer de su propio hijo empezó a recorrer el pueblo. Una vecina fue la primera en hablar. Había escuchado los gritos y luego el relincho. Otra dijo que vio al caballo saltar la cerca, y uno a uno todos empezaron a unir las piezas. La figura de Rayo, imponente y leal, pasó de ser un animal cualquiera a una leyenda local. Clara fue invitada a contar lo que ocurrió. En la plaza del pueblo, rodeada de gente, narró cada detalle. No lo hizo por venganza, sino por las otras Claras que vivían en silencio. ¿Y tú qué estás viendo? ¿Conoces a alguien que también calla su dolor? Escribe en los comentarios. El caballo blanco fue recibido con ofrendas, caricias y hasta una placa con su nombre. Pero él no entendía de homenajes. Solo sabía que debía estar cerca de Clara. Dormía a su lado, comía con ella y nunca más volvió a alejarse. El vínculo entre ambos se volvió sagrado. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides suscribirte. Dale like si crees que los animales pueden ver lo que los humanos ignoran. Y comenta, ¿alguna vez presenciaste un acto de valor animal? Lo que Rayo hizo fue más que coraje. Fue amor. La casa ya no era la misma. Donde antes reinaba el miedo, ahora se oían risas, pasos firmes y el relincho suave de Rayo. Clara hablaba más, caminaba con la espalda recta. El silencio que la había consumido durante años se había ido para siempre. Julián no regresó. Algunos decían que se había ido a la ciudad, otros que la vergüenza lo mantenía lejos. Pero Clara ya no vivía pendiente de eso. Su energía ahora era otra. Había aprendido a poner límites y a no callar más. Rayo seguía siendo su sombra fiel. El caballo parecía entenderlo todo. La acompañaba hasta la cocina, la esperaba cuando entraba al pueblo, y a veces simplemente se acostaba cerca como si cuidara sus sueños. Para Clara, él era más que un animal, era su guardián, su sanador, su milagro personal. El pueblo comenzó a cambiar también. Mujeres que antes no hablaban empezaron a contar sus historias. El nombre de Rayo se volvió símbolo de valentía. Niños lo dibujaban en las escuelas y ancianos lo mencionaban con respeto. Era el caballo que había roto un ciclo de dolor. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta historia. Suscríbete para no perder relatos como este. Deja tu like si crees en los lazos entre humanos y animales. Y comenta, ¿qué cambió en ti después de escuchar esta historia?
porque a veces un caballo puede enseñarnos a vivir de nuevo. Hay historias que no nacen en libros ni en pantallas, sino en el corazón de quienes sobreviven. La de Clara y Rayo no es solo una historia de violencia ni de dolor. Es una historia de resistencia, de redención y del amor más puro que puede ofrecer un ser sin palabras. Porque a veces lo que no pueden hacer los gritos lo logra un relincho. Lo que no detienen las lágrimas lo frena una mirada firme, y lo que no cambia el miedo lo transforma el instinto de un caballo que supo cuándo actuar sin pedir nada a cambio. Rayo no era un héroe con capa, ni Clara una mártir. Solo eran dos almas que se encontraron en el momento justo. Juntos rompieron el ciclo del silencio. Juntos enseñaron a un pueblo que los animales también tienen voz cuando elegimos escucharla. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora. Cada historia que contamos aquí tiene un propósito: conmover, inspirar y abrir los ojos. Deja tu like si crees que los animales pueden ser nuestros protectores más fieles. Y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Porque mientras existan caballos como Rayo y personas como tú que valoran estas historias, el silencio jamás volverá a imponerse. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo relato salvaje.